observan lo que está pasando aquí detrás, en esa misma medida entonces las ovejas que están ahí delante han ido perdiendo respeto por la posición pastoral. Y muchas veces ovejas saben decir, no, esa es su opinión, pero yo tengo mi propia opinión. Cada cual tiene derecho a su propia opinión. Como si no hubiera un llamado de parte de la palabra a la sumisión a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre mí, no a ciegas como lo vamos a ver más adelante, pero hay un llamado a la sumisión. De la misma manera que los ciudadanos son llamados a someterse a los presidentes de turno y a las autoridades de turno, y las familias, las esposas llamadas a someterse al hombre cabeza del hogar, que dice la ley. A la medida que vamos a explorar, o antes de explorar el carácter moral de un pastor, yo quiero que nos hagamos varias preguntas que van a ayudar a enfocarnos y a dirigirnos en esa dirección. La primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿quién elige a los pastores? Yo voy a responder eso con la palabra, pero la respuesta a esa pregunta hace una diferencia monumental en la manera en como yo veo esto que llamamos púlpito con frecuencia. Número 2, yo tengo que preguntarme, ¿qué es un pastor? Cuando estamos hablando de que fulano es el pastor de la iglesia, uno de los pastores, cuando otro escucha eso y no ha crecido en la iglesia, ¿qué imagen debiera él formarse cuando yo le explico lo que un pastor es? En tercer lugar, ¿qué tipo de persona debe ser un pastor? Debe entender el oficio y luego el tipo de persona que debe ser para llenar el oficio. Y finalmente, ¿qué es lo que califica a una persona para ser pastor, para llenar ese oficio? En nuestros tiempos y en nuestras culturas no es infrecuente que alguien simplemente se moleste en una iglesia y diga, yo me voy, toma un grupo de personas y establece una iglesia. Y ya él es pastor, sin que nadie le pueda cuestionar. La pregunta es, si a la luz de la palabra de Dios, eso es algo que nosotros debiéramos libremente hacer. Déjame comenzar con la primera pregunta. ¿Quién elige a los pastores? Y Hechos 20:28 realmente es la respuesta. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. En la medida en que yo tomo ese texto bíblico, lo asimilo, aquilato su contenido, en esa misma medida, si lo hago correctamente, en mi mente el estándar por medio del cual o a través del cual yo debo vivir o bajo el cual yo debo vivir debe subir inmediatamente, de manera súbita. Porque de repente yo me he percatado que a mí no me hizo pastor otro ser humano. En el sentido literal, si realmente soy pastor delante de Dios, el Espíritu Santo de Dios me ha hecho pastor. Y eso no es poca cosa. El Espíritu Santo se ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. El texto continúa, pero yo lo dejé ahí a propósito porque yo lo voy a abordar probablemente en la tercera sección de la mañana. Pero esa idea solamente debe darme un sentido completamente diferente de lo que es un pastor. Es Dios que de alguna manera me ha hecho un llamado especial, ha puesto sus manos sobre mí, me ha separado para una función y por tanto yo le rindo cuenta a Dios. Eso no dice que yo no le rindo cuenta al hombre también, pero en último caso, Dios es el que me está pidiendo cuenta todos los días de cómo yo estoy realizando mi trabajo para el cual Él me llamó por medio de su Espíritu para pastorear la iglesia de Dios. Luego en Tito 1:5 nosotros vemos el mandato de Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designara ancianos, es la misma palabra anciano, pastor, vamos a ver en un segundo, en cada ciudad como te mandé. Ciertamente hay un instrumento humano que hace la elección, pero en última instancia el llamado es de Dios. Y eso es importante porque sin ese llamado yo no puedo ejercer la función. Yo puedo, pero yo no tengo la unción, yo no tengo la autoridad, yo no tengo el respaldo, yo no tengo la aprobación de Dios para pastorear. Y eso va a marcar la diferencia en términos de en qué dirección la iglesia va a ir y cómo la iglesia se va a desarrollar. Si yo tengo una idea de quién elige a los pastores, a la hora entonces de que ese pastor ocupe una posición,
yo creo que es bueno preguntarnos qué es lo más importante en la vida de un pastor. ¿Son sus dones y talentos? ¿Es su carácter? ¿Es su preparación académica? ¿Es su llamado? Esa es una pregunta retórica que ustedes no tienen que responder, pero en su mente traten de responder esa pregunta para ver de qué manera usted coincide con lo que nosotros vamos a hablar en un momento. Pero yo puedo tener dones y talentos, y si yo no tengo el respaldo de Dios, yo no puedo hacer mucho con esos dones y esos talentos que Dios me ha dado. La preparación académica es importante. Nosotros creemos vehementemente en la preparación académica. Lo enfatizamos continuamente. Cada vez que tenemos la oportunidad, enfatizamos la necesidad de la preparación académica. Pero hay personas con PhDs en Biblias que no son llamados a ser pastores. El carácter es fundamental. Pero hay personas en seminarios, por ejemplo, con PhDs en Biblia, con un carácter santo, con dones y talentos, y ellos tampoco han sido llamados a ser pastores y no están frente a ninguna iglesia. De tal forma que lo más importante a la hora de alguien ir y ocupar esa posición es su llamado. Que Dios lo haya llamado, y con el llamado Dios comienza a formar el carácter, y a la hora del llamado da dones y talentos y comienza a preparar al individuo, porque Dios no llama al equipado, sino que Dios equipa al llamado. Llama y luego equipa. Eso fue exactamente como lo hizo con los apóstoles. Y yo creo, hermanos, que no estoy